Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí! Hoy, como bien saben por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un revuelo monumental en el mundo del entretenimiento turco. Un drama, mis amores, un drama que ha acaparado titulares, ha provocado ríos de tinta digital y ha hecho que muchos, incluyéndome a mí, nos quedemos boquiabiertos. Sí, vamos a hablar de la pareja que parecía salida de un cuento de hadas moderno, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja dorada, los reyes y reinas de la televisión turca, protagonistas de Love is in the Air, y ahora, el foco de un torbellino de especulaciones, rumores y, lamentablemente, lo que parece ser una tormenta de corazones rotos. Y es que, como dice el título, la sombra de la traición se cierne sobre esta historia. La supuesta infidelidad que, según muchos, ha provocado lágrimas en los ojos de Hande. Llorar. Imagínense, mis amores, el dolor, la decepción, la tristeza que debe estar sintiendo. Pero antes de que nos adentremos en el chisme jugoso, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de mi familia virtual pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y créanme, no querrán perderse ninguno de mis vídeos. Aquí les traigo las noticias más candentes del mundo del espectáculo, análisis detallados de series y películas, y por supuesto mucho chisme. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan nada y únanse a la fiesta. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este drama. Asterisco asterisco, un amor de pantalla que conquistó el mundo asterisco asterisco. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el fenómeno Hande Erçel y Kerem Bürsin, permítanme hacerles un breve resumen. Estos dos talentosos actores, originarios de Turquía, son figuras gigantes en la industria del entretenimiento de su país. Hande, con su belleza radiante y su talento innegable, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Kerem, con su carisma, su atractivo y su habilidad actoral, también ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos fanáticos. El destino, o más bien el guión, los unió en la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. La historia, llena de romance, enredos y personajes entrañables, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la química entre Hande y Kerem. Desde el primer momento, la pantalla se iluminó con su conexión. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se complementaban. Era innegable. Los fanáticos se enamoraron de ellos como pareja, y comenzaron a soñar con que su amor traspasara la pantalla. Y así fue. Poco a poco los rumores de un romance en la vida real se hicieron más fuertes. Empezaron a circular fotos de ellos juntos disfrutando de cenas románticas, paseando de la mano. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño. Y finalmente llegó la confirmación, Hande y Kerem estaban enamorados. Su relación se convirtió en el sueño de todos los fanáticos. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de viajes románticos, compartiendo mensajes de amor en redes sociales, publicando fotos juntos que parecían sacadas de una postal. Eran la pareja perfecta, el modelo a seguir, la encarnación del amor moderno. Parecían destinados a un final feliz de cuento de hadas. Asterisco asterisco, el giro inesperado, rumores de ruptura y la sombra de la traición asterisco asterisco. Pero, como en toda historia, la felicidad no dura para siempre. Después de más de un año de relación, empezaron a surgir los primeros rumores de una posible ruptura. Al principio muchos lo tomaron con escepticismo. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta estuviera pasando por problemas? ¿Eran solo chismes de internet, especulaciones sin fundamento? Sin embargo, con el tiempo, los rumores se hicieron más fuertes y persistentes. Empezaron a circular noticias de que ya no se les veía juntos, que habían dejado de seguirse en redes sociales, y que incluso habían borrado fotos juntos. La ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de interacción en las redes sociales, todo apuntaba a un posible distanciamiento. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y, por decirlo de alguna manera, triste. La noticia de la supuesta traición es lo que realmente conmocionó al mundo. Según algunos medios turcos, Kerem habría sido infiel a Hande. Infidelidad. La palabra resonó como un trueno en el mundo del espectáculo. Y no se trataba de una infidelidad cualquiera. Según los rumores, la tercera en discordia sería una actriz. Imagínense la bomba.
La noticia se filtró y el rumor se propagó como la pólvora. La información decía que Ande, al enterarse de esto, reaccionó muy mal. De ahí la referencia a sus lágrimas, a su dolor, a su tristeza, a las emociones que la habrían embargado al descubrir la traición. La noticia de la supuesta infidelidad, en un principio, fue recibida con incredulidad por muchos. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Kerem, después de todo el amor que se habían profesado públicamente, haría algo así? Pero a medida que los detalles se iban filtrando, la especulación se intensificó. ***, ¿qué sabemos realmente? Análisis de la información disponible ***. Ahora bien, ¿qué sabemos exactamente? La verdad, con toda la información que se maneja, es difícil saberlo a ciencia cierta. Hay muchísimas fuentes, y no todas son confiables. La información que se publica en Internet, en los medios de comunicación, en las redes sociales, a menudo está sujeta a interpretaciones, a exageraciones y, en algunos casos, incluso a falsificaciones. Por lo tanto, es importante tomarlo con pinzas, analizar la información con cautela y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Lo que sí sabemos con certeza es que, al menos, la relación entre Ande y Kerem ha llegado a su fin. Ambos han confirmado la ruptura, aunque sin dar detalles sobre los motivos. Ninguno de los dos ha revelado públicamente las razones de la separación. Han optado por el silencio, por la discreción, tratando de proteger su intimidad. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. La falta de una explicación clara, de una declaración oficial, ha dejado un vacío que ha sido llenado por conjeturas, por suposiciones y por todo tipo de teorías. ¿Pero por qué la gente cree en estos rumores de infidelidad? Bueno, hay varios factores que podrían explicarlo. La forma en que terminó la relación como mencioné anteriormente, la falta de una explicación clara alimenta las especulaciones. Si hubieran dado una razón pública y creíble para la ruptura, quizás la gente no habría especulado tanto sobre una posible traición. La reacción de Ande aunque ha tratado de mantenerse fuerte y profesional, es evidente que la situación le ha afectado. Se le ha visto en público con una actitud más retraída, menos sonriente. Algunas de sus publicaciones en redes sociales, como frases enigmáticas y mensajes de apoyo, sugieren tristeza y decepción. La historia de Kerem ***, a pesar de ser un actor muy talentoso y querido, también tiene fama de ser un poco coqueto. Ya saben, de esos que coquetean un poco de más y a veces cruzan ciertas líneas. Esto, sumado a la supuesta cercanía con otras actrices durante el rodaje de sus proyectos, ha avivado las sospechas de infidelidad. La gran pregunta, ¿hubo infidelidad? La pregunta del millón, la que todos nos hacemos, es ¿realmente ocurrió la traición? ¿Kerem le fue infiel a Ande? La respuesta, lamentablemente, la desconocemos. Solo ellos saben la verdad, y es posible que nunca la sepamos. Es su historia, su secreto, y tienen derecho a mantenerlo en privado. La infidelidad es un tema delicado, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Rompe la confianza, hiere los sentimientos y puede dejar cicatrices emocionales muy profundas. Es algo que en muchas ocasiones cuesta superar, y requiere tiempo, paciencia y mucho apoyo. Más allá de la infidelidad, otras posibles causas de la ruptura Pero independientemente de la infidelidad, que, repito, no ha sido confirmada, podemos analizar las posibles causas de la ruptura. El desgaste natural de la relación a veces, dos personas simplemente dejan de encajar. Los intereses cambian, las prioridades también, y el amor, a pesar de ser fuerte, puede diluirse. Las rutinas, la falta de novedad, la pérdida de la chispa inicial, pueden llevar a un distanciamiento. La presión mediática ser una pareja famosa en Turquía implica estar constantemente bajo el ojo público. Los paparazzis, los rumores, las críticas, la invasión de la privacidad, todo esto puede desgastar una relación. La presión constante de ser perfectos, de cumplir con las expectativas del público, puede ser abrumadora. La compatibilidad quizás, después de un tiempo, Ande y Kerem se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, y decidieron tomar caminos separados. A veces las personalidades, los valores, los objetivos de vida, no coinciden, y por mucho que se quieran, la relación no funciona.
Asterisco 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 diferencias en las expectativas asterisco asterisco tal vez existían discrepancias en lo que cada uno esperaba de la relación y del futuro. La forma en que ven la vida, sus planes profesionales, sus deseos personales, podrían haberlos llevado por caminos diferentes. Asterisco asterisco el impacto emocional en Ande asterisco asterisco. En todo caso, lo que más me preocupa de todo esto es el impacto emocional que ha tenido en Ande. Es evidente que está pasando por un momento difícil. Independientemente de los motivos de la ruptura, una traición, en el caso de que se confirme, es algo muy doloroso. Es traicionar la confianza, los sentimientos, la ilusión de un futuro juntos. Es romper el corazón de alguien y eso, mis amigos, es algo que deja cicatrices. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte, pero también es humana. Y es normal que se sienta triste, decepcionada, frustrada. Necesita tiempo para sanar, para procesar sus emociones y para recuperarse. Asterisco asterisco ¿qué les depara el futuro? Asterisco asterisco. Ahora, ¿qué va a pasar con Ande y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Encontrarán el amor nuevamente? El futuro es incierto, pero les deseo lo mejor a ambos. Son dos personas talentosas y merecen ser felices. Lo que sí es seguro es que por ahora, cada uno seguirá su camino por separado. Ande, por lo visto, se está enfocando en su trabajo, en sus proyectos, y en rodearse de sus amigos y familia. Está utilizando su trabajo como un escape, como una forma de canalizar sus emociones y de seguir adelante. Kerem, por su parte, también sigue trabajando, y se le ha visto disfrutando de su soltería, enfocado en su carrera y en sus propios proyectos. Es posible que en el futuro se crucen nuevamente en algún proyecto profesional. La industria del entretenimiento turca es relativamente pequeña, y es probable que se encuentren en eventos, premiaciones o incluso en rodajes. Pero por ahora han tomado caminos separados. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. En fin, esta historia es un claro ejemplo de que el amor, a veces, puede ser complicado. Y que en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es lo que parece. Es un recordatorio de que las apariencias pueden engañar, y que lo que vemos en las redes sociales y en las revistas, no siempre refleja la realidad. Espero que, de alguna manera, Ande pueda superar este difícil momento y encontrar la paz que se merece. Le deseo que encuentre la felicidad, el amor y la tranquilidad. Que pueda rodearse de personas que la quieran y la apoyen, y que encuentre la fuerza para seguir adelante. Y por supuesto, espero que Kerem también encuentre la felicidad. Que pueda aprender de esta experiencia, y que pueda seguir creciendo como persona y como profesional. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y de toda la información que les he dado. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de él con respeto y con cuidado. Espero que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos y saber sus perspectivas. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.